Programa de prevención de riesgos psicosociales, violencia física y psicosocial. Violencia en el trabajo son todos aquellos incidentes en los que los trabajadores sufren abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluidos los viajes de ida y vuelta al trabajo que pongan en peligro de forma explícita o implícita su seguridad, su bienestar o su salud. La violencia en el trabajo puede ocurrir dentro o fuera de las instalaciones del trabajo y puede empezar con amenazas, proseguir con agresiones verbales y posteriormente terminar con agresiones físicas e incluso con el homicidio. Los tipos de violencia en el trabajo son tres. Violencia externa, donde los agresores no mantienen ningún tipo de relación laboral con el trabajador agredido ni tampoco con la empresa. Violencia de servicios. Los agresores suelen ser clientes de los productos o servicios de la empresa. En la violencia relacional, los agresores son personas que trabajan en la empresa indistintamente de su edad, género o jerarquía en la empresa. Generalmente son producto de conflictos de intereses, incumplimiento de expectativas o problemas personales. El origen de la violencia laboral generalmente procede del entorno cuando la inseguridad de la zona de la empresa provoca conductas agresivas entre sus trabajadores, procede del medio ambiente de trabajo cuando el estrés laboral producto de condiciones de trabajo inadecuadas, tales como mandos agresivos, exceso de presión para aumentar la productividad de la empresa, personal insuficiente, despidos generalizados o injustificados, aislamiento laboral, nocturnidad o turnos de trabajo rotativos acentúan este tipo de problemáticas. Pueden ser también procedentes de la persona. El desequilibrio emocional producto de los problemas personales y o laborales provoca irritabilidad y violencia entre los compañeros de trabajo. La violencia física en el espacio de trabajo es el empleo de la fuerza física, valga la redundancia, contra una persona o grupo de personas provocando daños físicos, sexuales o psicológicos. Consiste en golpes, empujones, mordiscos, puñaladas, disparos, etc. La violencia psicosocial en el espacio del trabajo es conocida como acoso laboral o mobbing psicosocial, que consiste en el uso deliberado del poder, amenaza o maltrato verbal, amenaza de recurrir a la fuerza física contra otra persona o grupo de personas, comprende gritos, intimidación, humillación pública, etc. Los riesgos psicosociales son 8. Los factores psicosociales son, primero, contenido de trabajo, donde encontramos como factores psicosociales de riesgo la falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentario sin sentido, alta incertidumbre, relación intensa y monotonía. 2. Horarios, donde tenemos los cambios de turnos de trabajo, falta de apoyos y la indefinición de las tareas. 3. Cultura de la organización, donde encontramos mala comunicación interna, falta de apoyos, indefinición de las tareas. 4. Relaciones interpersonales, tales como aislamiento físico-social, escasas relaciones con los superiores, falta de apoyo psicosocial. 5. Control, baja participación en la toma de decisiones, falta de control sobre la carga de trabajo. 6. Rol de la empresa, ambigüedad de rol, conflicto de rol. 7. Trabajo y familia, donde tenemos el conflicto trabajo familiar y el bajo apoyo familiar. 8. La seguridad contractual, cuando observamos un trabajo precario, un trabajo temporal, una incertidumbre del futuro y escasas compensaciones económicas. ¿Qué es el acoso laboral o mobbing? Es una forma injustificada de violencia, abuso de poder, hostigamiento psicológico y o físico con la intención de hastiar y o desmoralizar al trabajador o trabajadora a través de las acciones de un hostigador u hostigadores, provocándole miedo, terror, desprecio o desánimo al trabajador afectado o víctima.
en busca de que el mismo renuncie o se traslade, generando un ambiente laboral de malestar, un clima de miedo y de violencia. La persecución se mantiene por un tiempo hasta que el acosador o acosadora consigue su objetivo. Las características del acoso laboral o mobbing consisten en gritar, insultar o avasallar a la víctima, cuando ésta sola o en presencia de terceras personas. Asignarle objetivos o tareas inalcanzables o imposibles de cumplir para disminuir su desempeño laboral y producir frustración en la víctima. Invadir la privacidad de la víctima, sabotear el trabajo de la víctima, difamar a la víctima, interrumpir constantemente a la víctima cuando habla, amenazas verbales o por escrito, ignorar y evitar dirigirle la palabra a la víctima. Esto provoca estrés laboral, ansiedad, frustración, ausentismo laboral, depresión, insomnio o dificultad para dormir, hastío laboral, la persona ya no quiere asistir al trabajo, lo que provoca un ausentismo laboral que genera un mal clima laboral que se convierte en una mayor sobrecarga laboral para las personas que deben cumplir las funciones del trabajador que faltó y por supuesto genera un incremento de la rotación de personal. El protocolo de acción en los casos de acoso laboral o mobbing consiste en receptar la denuncia verbal o escrita por parte de los trabajadores o la detección o identificación del mobbing por parte de la empresa. Posterior a lo cual se solicita un consentimiento informado que debe ser firmado por la víctima o denunciante. Se realiza la valoración inicial, la intervención temprana, se elabora una solución formal y la intervención temprana permite implementar medidas complementarias que generan un informe final, el cual va a ser comunicado entre las partes, luego de lo cual se va a proceder a la sanción administrativa y se cierra el proceso, pero en el caso de que se haya cometido algún delito, se colaborará con la función judicial para que después de dicha colaboración se cierre el proceso. El estrés laboral consiste en la exposición a factores estresantes generados por la actividad del puesto de trabajo, que provoca ansiedad, irritabilidad y depresión en los colaboradores. La sobrecarga laboral consiste en la exposición a factores estresantes, generando sobrecarga física o psicosocial del trabajador relacionado directamente con el tiempo de trabajo, la actividad mental o física para desarrollar la actividad del puesto de trabajo. El síndrome del hombre quemado o burnout consiste en el colapso nervioso producido por la exposición crónica o recurrente a estrés laboral, sobrecarga laboral física y o psicológica o ambas, que genera cambios del comportamiento tales como irritabilidad, depresión, aislamiento social, deterioro del rendimiento laboral, ansiedad. El mismo requiere tratamiento psicológico. El acoso sexual en el espacio de trabajo consiste en toda la manifestación de una serie de conductas. El acoso sexual el acoso sexual en el espacio de trabajo es la manifestación de una serie de conductas compulsivas, de solicitud de favores sexuales, con distintas formas de proceder dirigidas a un receptor o receptora, siempre en contra de su consentimiento. Cuando existe un flirteo o coqueteo entre integrantes de la empresa, eso no se considera acoso sexual. Debe ser puntualmente en contra del consentimiento de una de las partes y debe ser aclarado entre ambos. Los tipos de acoso sexual son chantaje sexual, cuando se condiciona o se solicita favores sexuales a cambio de ascensos, cursos de capacitación y o formación, beneficios, permisos, vacaciones, horarios de trabajo e incluso la estabilidad laboral para acceder a los mismos. El segundo tipo es el acoso sexual ambiental. Consiste en bromas, mensajes de texto, de audio y o video de índole sexual que provocan una intimidación, indignación y o humillación de la víctima. Cuidado, ¿está siendo víctima de acoso sexual? Cualquier conducta sexual no deseada es hostigamiento. Digámosle no al acoso, ya que callar es aceptar. Así es que debes denunciarlo.
El acoso sexual en el espacio de trabajo de hombres acosando mujeres, como podemos ver en la gráfica, consiste generalmente en conductas del hombre en las cuales, por ejemplo, toca la mano de la colaboradora mientras está digitando o mientras se encuentra en el escritorio. Realiza contacto físico no solicitado y deliberado en ciertas zonas del cuerpo, acorrala a la víctima, pretende colocar las manos en los hombros para darle un masaje o en uno de los hombros o incluso en las piernas de la víctima, entre otras. El acoso sexual en el espacio de trabajo también se da de mujeres hacia hombres. También puede darse este acoso entre personas LGBT acosando ya sea a hombres o a mujeres. No al acoso, callar es aceptar. El comportamiento del acosador sexual en el espacio del trabajo generalmente se caracteriza por bromas o comentarios sobre la apariencia o condición sexual de la víctima, contacto físico deliberado y no solicitado, peticiones directas de favores sexuales, llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de audio y video, stickers, memes de índole sexual, amenazas y o chantajes que exigen, obligan o condicionan a cambio de actos o comportamientos de índole sexual no deseados, permisos, ascensos, incrementos de sueldo, beneficios laborales, estabilidad laboral, capacitación y o formación profesional de la víctima. Debemos denunciar cualquier tipo de acoso sexual al Departamento de Talento Humano para que sea investigado y erradicado. Dicha denuncia debe ser soportada con las pruebas y los testigos que permitan corroborar y o descartar la denuncia para proceder o no a la sanción administrativa y o a la demanda penal del acosador o acosadora, dependiendo del interés de la víctima. Las recomendaciones para víctimas de acoso sexual en el espacio de trabajo son las siguientes. No piense que el acoso sexual es culpa suya o que usted buscó que suceda. Segundo, reúna pruebas del acoso sexual, textos, correos, videos, mensajes de audio, notas, grabaciones, etc. Tercero, registre cuándo, cómo, qué, dónde y quiénes son testigos del acoso sexual. Cuarto, comuníquele de forma clara y tajante al acosador o acosadora en presencia de testigos que de continuar con ese comportamiento, contacto físico no solicitado, bromas, chantajes sexuales, insistencia en invitaciones luego de haber sido rechazadas, etc., va a denunciarlo o denunciarla por acoso sexual. Quinto, denuncie cualquier tipo de acoso sexual. Recuerde que callar es aceptar y le puede pasar a otras personas. El protocolo a seguir en caso de denuncias de acoso sexual consiste en receptar la denuncia verbal o escrita de la víctima con las respectivas pruebas o identificar por parte de la empresa cualquier tipo de acoso sexual. Solicitar un consentimiento informado que debe ser firmado por la víctima. Realizar una valoración inicial, una intervención temprana que permita elaborar una solución formal, una intervención temprana que genere medidas complementarias, con un informe final que va a ser comunicado a las partes, donde se tomará la sanción administrativa cerrando el proceso y o en el caso de que se haya cometido un delito, se colaborará con la función judicial para proceder luego al cierre del proceso. El protocolo de acción en casos de violencia interpersonal y de servicios en el espacio de trabajo consiste en que en cualquier situación de violencia y o agresión física o psicológica, verbal, se debe mantener la calma, guardar la distancia de seguridad de 1.5 metros para evitar que la persona, en el caso de que pierda el control, si lanza algún golpe, lo pueda impactar porque hay una distancia de por medio. Mantener un tono de voz amable y ligero, no mover o gesticular los brazos recurrentemente porque puede provocar a la víctima. Inmediatamente llama a su superior para que atienda el caso, solicite la presencia del personal de seguridad y si se solucionó el problema se cierra el caso. De lo contrario, hay que llamar al ECU 911 para solicitar la intervención de la Policía Nacional
Se debe reportar la agresión o accidente laboral, se realiza una investigación y el informe ampliatorio correspondiente y en el caso de que se haya cometido un delito, se le brinda el soporte legal y la colaboración con la función judicial. Se procede en su debido momento al reintegro laboral y a la implementación de las medidas preventivas y correctivas para luego proceder al cierre del caso. La evaluación de los riesgos psicosociales se efectúa a través del test F-Psico 21. Se evalúan 9 ítems. Primero, el tiempo de trabajo, que consiste en el impacto del tiempo de trabajo de acuerdo a los periodos de descanso, para lo cual se toma en consideración la cantidad y la calidad de los descansos y el efecto sobre la vida social del trabajador o trabajadora. 2. La autonomía, que es la capacidad y posibilidad individual para gestionar y tomar decisiones por parte de los trabajadores en cuanto a su puesto de trabajo. Tercero, la carga de trabajo. Evalúa el nivel de demanda de trabajo, o sea, la movilización que requiere para ejecutar la actividad laboral, considerando como carga de trabajo elevada cuando hay mucha carga con un componente cuantitativo en cantidad y cuando la tarea es difícil con un componente cualitativo. Cuarto, demandas psicológicas. Son las demandas cognitivas y emocionales requeridas para ejecutar la actividad laboral como tal de ese puesto de trabajo. Quinto, la variedad y el contenido del trabajo, que consiste básicamente en la sensación de pertenencia y de que sus actividades laborales son importantes tanto para el colaborador como para la empresa y la sociedad. Sexto, la participación en la supervisión. Básicamente mide el control del trabajador sobre su actividad laboral y el de la empresa a través de la supervisión de sus actividades laborales. Séptimo, el interés del trabajador o trabajadora y la compensación que recibe, donde se mide la percepción del grado de interés de la empresa tanto por el bienestar de sus trabajadores, considerando la integridad física, la formación o capacitación, así como los ascensos y la economía de los mismos. Octavo, el desempeño del rol. Evalúa los problemas que pueden derivarse de la definición de los contenidos de cada puesto de trabajo. Y noveno, las relaciones y el apoyo social, que consiste en evaluar la relación y el apoyo social al que tienen acceso los trabajadores a través de sus compañeros y superiores en sus puestos de trabajo para poder desempeñar sus funciones.